Aquí estamos el día de Navidad. Voy a hablar de unas cosas hoy. Estoy muy cansado, pero voy a intentar de enfocarme en lo que voy a decir, pero perdónenme si me equivoco a veces. Entonces, voy a empezar con de dónde vino la fiesta de Navidad, porque así podremos meditar un poco sobre las cosas que leímos en las Santas Escrituras ahora. Entonces, no sé si ustedes saben, pero todas las fiestas cristianas, de hecho, vienen de algo de nuestros ancestros en la fe, no nuestros ancestros biológicos, pero nuestros ancestros de la fe, es decir, el pueblo hebreo. Y en ese pueblo hebreo, ¿qué hubo? Bueno, se habló mucho de la gloria de Dios, de la Shekinah. Y hubo esa carpa que era como un templo, esa carpa donde había la presencia de Dios. Y después hubo el templo, porque la carpa era como un templo móvil en el desierto. Hubo el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón había esa parte más central, el Santo de los Santos. La parte más central, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año solo con incienso. Y saben ustedes que cuando los hebreos atravesaron el desierto, había esa gloria de Dios que se manifestaba. Bueno, con eso empieza todo. Ese templo de Jerusalén fue destruido varias veces. Y a un momento, el primer templo fue destruido. El pueblo de Israel fue llevado ¿a dónde? ¿A Italia? No, ¿a dónde? A Babilonia, sí. Unos de ellos, pocos numerosos, unos muy pobres, se quedaron en Jerusalén, pero la mayoría se fueron. Y después regresaron. Unos de los que habían 70 años después, o sus hijos o nietos regresaron. Y reconstruyeron ese templo, pero el segundo templo no fue exactamente como el primero. No voy a entrar en detalles ahora, pero hubo muchas cosas muy diferentes del segundo templo al respecto del primero. Pero aún así, la dedicación del templo, es decir, el día en el cual se bendició ese templo, eso pasó en invierno. Bueno, en Tierra Santa el invierno no es como aquí, es muchísimo más blando el invierno. Pero en invierno, ¿por qué? Porque se ha terminado la cosecha de los limones y de las naranjas tal vez, y todavía no hay trigo, entonces hay menos obra en los campos. Así que era el periodo mejor para hacer una celebración religiosa. Así que hicieron la dedicación de ese templo en invierno. Y además hubo una historia de fuego que encontraron. Bueno, había algo como una clase de petróleo que como conservaba ese fuego del templo encendido. Bueno. Y después, más allá, lo que pasa es que esa celebración, esa dedicación del templo se celebraba, era cada año el día de la dedicación del templo. Y leemos en los evangelios también que Jesús estaba en el templo en el día de la dedicación del templo, dice, estaba de invierno. Y lo que pasa es que, bueno, nosotros cristianos hemos conservado la fiesta de la Pascua del pueblo hebreo, porque ellos son nuestros ancestros en la fe. Pentecostés también, o Pascua Rosana. Pero hubo, no en todos los lados, pero en unos lados en Egipcio, hubo en los cristianos egipcianos, ellos celebraban esa fiesta de la dedicación del templo. El templo fue destruido de nuevo y por esa razón
y por otra razón que no voy a entrar en detalles, no toda la cristiandad celebraba ese día de la dedicación del segundo templo de Jerusalén, pero unos celebraban. Y entonces en Egipcio hubo un grupo de así dichos cristianos que dijeron, bueno, lo que pasa es que Cristo, Él era esa Shekinah, esa gloria de Dios, y tuvieron razón. Dice en el Evangelio de hoy, de San Juan, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros, porque el tabernáculo es esa carpa. Él instaló su carpa en medio de nosotros, es eso. El problema es que hasta aquí todo bien, pero el problema de esos cristianos fue que ellos dijeron, bueno, Cristo fue adoptado, fue un humano como nosotros y fue adoptado por Dios Padre cuando Él fue bautizado, dijeron ellos. Porque en el bautismo de Cristo leemos Dios el Padre que dice, tú eres mi hijo. Así, bueno, entonces dijeron, bueno, ahora dice tú eres mi hijo porque antes no lo era. Así que empezaron a festejar esta Epifanía, porque esa es la fiesta de la dedicación del templo de Jesús, la Epifanía, la manifestación. Empezaron a celebrar la Epifanía, pero diciendo que era la fiesta de la adopción de Cristo por Dios Padre. Otros cristianos han reaccionado y dijeron, no, Jesús no fue bautizado, Él es el Hijo eterno de Dios el Padre, Él es allá desde siempre, antes del tiempo, etc. Y sobre todo en este Evangelio de San Juan tenemos esa información, también de la carta a los hebreos, bueno, en toda la Biblia de hecho, pero las lecturas de hoy hablan, vamos a decir, ponen el acento en esa cosa. Entonces, lo que pasó es que en Roma los cristianos decidieron de celebrar Navidad. Y al principio Navidad era una reacción a la fiesta egipcia de la Epifanía. Pero Roma calculó de otros modos. ¿Cómo calculó Roma Navidad? Dijeron, bueno, sabemos que Cristo ha vivido 33 años aquí en la tierra. Y dijeron ellos, sabemos que fue crucificado el 25 de marzo. Eso fue la fecha que fue considerada. Tal vez no es correcta, pero así se pensaba en ese tiempo. Y dijeron, bueno, si él murió el 25 de marzo, él fue concebido el 25, él murió el 25 de marzo, perdón, dije diciembre, no es correcto. El 25 de marzo se consideraba que el día de la crucifixión. Entonces, él debe haber sido concebido el 25 de marzo también. Y entonces, eso significa que él nació, ¿cuántos meses después? ¿Después? De la concepción. 9. Eso nos lleva a qué fecha? 25 de diciembre, así es. Y entonces en Roma empezaron a celebrar Navidad. Y dijeron, bueno, vamos a celebrar el nacimiento humano de Cristo, de la Virgen María, pero también vamos a poner el acento en el hecho que el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, Él es allá desde toda eternidad. Él fue engendrado por el Padre, pero no en el tiempo. Fuera del espacio y del tiempo, es engendrado por Dios el Padre. Y así crearon la fiesta de Navidad como una reacción contra la fiesta de la Epifanía. Lo que resultó después es que esa fiesta de Epifanía fue corregida por otros cristianos y dijeron, bueno, él no fue adoptado por Dios el Padre a su bautismo. El bautismo es otra cosa. Y entonces celebraron conjunto el bautismo, la boda de Cana, y dijeron ellos, la manifestación de Dios en la carne. Temían de hablar del nacimiento de Cristo. Fuera de Roma era un tabú.
¿Por qué? Porque en esos tiempos había mucho paganismo. Y todos los paganos celebraban el nacimiento del dios Apolo, de la diosa Isis, de la diosa no sé qué, de la diosa Ishtar, del dios Horus. Entonces todos los paganos celebraban el cumpleaños de nacimiento de uno de sus así dichos dioses. Y los cristianos pensaban que era tabú hablar de esa cosa. Y dijeron, no se puede, un cristiano no puede celebrar un cumpleaños de nacimiento. En ese tiempo era un gran tabú. Así que dijeron, no, es la manifestación de Dios como humano, la manifestación después de su nacimiento. Pero bueno, así que hubo una concurrencia entre la fiesta de Navidad romana, el 25 de diciembre, y la fiesta de Epifanía, el 6 de enero. Y por fin, casi toda la cristiandad ha aceptado las dos fiestas, que son como un doblón una de la otra, excepto los cristianos armenos, que ellos, por suerte, nunca adoptaron Navidad. Se quedan solo con la Epifanía, y en la víspera de Epifanía, es decir, el 5 de enero, ellos van a bendecir agua y leen el Evangelio del bautismo de Cristo, y luego el 6 de enero por la mañana, cuando hacen la misa, leen el Evangelio del nacimiento. Bueno. Y nuestra cosa con los reyes, la fiesta de los Reyes Magos, bueno, el 6 de enero, es solo una reliquia de lo que existía antes, es decir, es una reliquia de hecho que celebrábamos también el nacimiento de Cristo en la Epifanía. Bueno, regresemos un poco a esa cosa de que se celebraba en Roma. Entonces en Roma la idea era, ok, celebramos el nacimiento humano de Cristo, pero también vamos a meditar sobre el nacimiento divino de Cristo, que no se puede celebrar en una fecha porque es algo que no se encadra, no se puede encadrar en el tiempo y en el espacio, porque es fuera del tiempo y del espacio. Y los padres del primer concilio de Nicea dijeron correctamente, si alguien dice que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, que sea anátema. Es decir, no se puede decir que hubo un tiempo, no, porque de toda eternidad hay la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo está engendrado por el Padre, no en el pasado, no en el presente, no en el futuro, fuera del espacio y del tiempo. Y el Espíritu Santo procede del Padre del mismo modo. Así que, ¿qué nos dice San Juan en su prólogo? El prólogo de San Juan, es decir, el inicio del Evangelio de San Juan, es algo que nosotros leímos en muchas misas al fin de la misa. Cuando no hay dos fiestas, se lee el prólogo de San Juan al fin de la misa. Pero hoy se lee en la misa del día de Navidad. En el rito bizantino se lee en el día de Pascua, en la misa del día. En Occidente se lee en el día de Navidad. En principio era el verbo. ¿Qué significa verbo? La palabra. En principio era el verbo, es decir, la palabra de Dios. Es decir, Jesús, en principio, cuando dice el principio, no significa al principio del tiempo, es decir, cuando no había tiempo. Desde siempre. Y el verbo estaba con Dios, el verbo estaba con Dios el Padre. Y el verbo era Dios. El verbo es la divinidad de Cristo, ya está en el primer versículo del Evangelio de Juan. El verbo era Dios, porque Jesús no es una criatura. Y eso lo dice la epístola a los hebreos que Angélica nos leyó. Dice, no se trata de un ángel, porque de los ángeles Dios dice varias cosas en la Biblia, pero no se trata de ángeles. El Antiguo Testamento le dice a Cristo, oh Dios, tu Dios te ha ungido, no sé cómo es. La epístola a los hebreos nos muestra que ya en el Antiguo Testamento los profetas se dirigían a Cristo llamándole Dios. Él estaba en principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Cristo
trabajó con Dios Padre, con Dios el Espíritu Santo. La creación no es solo un hecho de Dios Padre. Hay gente que dice, el Padre es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Es una manera muy simple o simplista de decir eso, porque aún el Hijo es creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, medio de Jesús. Él es creador, como Dios el Padre, como Dios el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando Dios Padre cree al ser humano, ¿qué dice? Vamos a hacer el hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Nosotros, es decir, la Trinidad, vamos a hacer el hombre. Es decir, siempre el Hijo y el Espíritu crean junto con Dios el Padre. En Él estaba la vida. Por supuesto, Él es la fuente de vida. No es una criatura. Si había sido una criatura, una creación de Dios el Padre, como yo, como ese libro, como esa jarra, entonces Él no podría tener la luz en sí mismo. Para ser la luz, es decir, que tiene propia esencia. No la recibe de alguien. En Él es la vida. Y la vida y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un enviado que fue Juan, eso lo sabemos. Vino con testigo. Juan no era la luz, perfecto. El Verbo, es decir, Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que viene a este mundo. Todo ser humano tiene luz de Cristo. Aún ellos que se dicen judíos pero no lo aceptan. Aún ellos que se dicen musulmanes y no lo aceptan. Aún ellos que se dicen hindús o sikhs o esos y que no lo aceptan. Pero es esa luz de vida. La reciben de Cristo. La reciben de Cristo. No solo de Dios Padre, pero la reciben de Cristo. En el mundo estaba, es decir, que Cristo vino al mundo. El que fue fuera del tiempo Él vino al mundo, entró encarnándose de la Virgen María. Y el mundo fue hecho por medio de Él. Sí, como lo conté, Él es el creador del mundo. Y por tanto, el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino, Él, el creador del universo, vino, se encarnó, trabajó en medio de los humanos, hizo milagros y muchos no lo recibieron. Trabaja el sábado. Jesús hace un milagro, un gran milagro, una cosa sobrenatural. En vez de decir, ese chico hace cosas sobrenaturales, al menos es enviado por Dios. No dice, él trabajó el sábado, lo vamos a apedrear, a crucificar. ¿Cómo reaccionan los humanos? Y los suyos no lo recibieron. Es lo que pasa. Vino muchos, cuando Jesús vino en la tierra, fue crucificado, resucitó, muchos judíos se convirtieron, aceptaron a Jesús como el Mesías, pero muchos lo rechazaron. De hecho, los que aceptaron a Jesús como su Mesías, profetizado por sus escrituras y sus profetas, esos eran los hebreos verdaderos. Nosotros, que venimos del paganismo, hemos entrado en el mismo pueblo de Dios que ellos estaban. Pero unos de ellos lo rechazaron. No queremos ese tipo de Mesías. A los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros, quienes lo hemos recibido, nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que Jesús es el hijo natural del Padre, para decirlo así, engendrado por el Padre. Nosotros, por el bautismo, somos hijas y hijos adoptivos de Dios Padre. Y por esa razón somos hermanos adoptivos de Cristo. Y Él, se habla de Cristo, no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Es decir, que cuando Cristo fue concebido en la panza de la Virgen María, fue concebido por
partenogénesis. Es decir, no fue, sabiendo que para hacer un niño se necesita una mujer y un hombre. Y el hombre hace unas cosas y así, sobre la mujer y así. Normalmente los seres biológicos normales son así. Para la participación de un hombre o una mujer, normalmente no puede concebir sin la participación de un macho. Pero el Cristo no fue así. Él no nació de sangre, es decir, de transmisión biológica de un macho, ni de deseo de carne, es decir, deseo sexual, ni de deseo de hombre, bueno, se dice de otra manera la misma cosa, sino que nació de Dios. Es decir, que por el poder del Espíritu Santo se hizo un milagro y un óvulo de la Virgen María pudo ser fecundado sin participación de otro hombre. Y por eso así fue concebido en la panza de la Virgen María. El Verbo se hizo carne. No es decir que, cuando decimos que el Verbo se hizo carne, no significa que se transformó en carne. Como digo, tengo un pedazo de carbón, lo enciendo y se convierte en cenizas. El carbón se hizo cenizas, no así. Pero cuando se encarnó, continuó siendo el Verbo. Solo que tomó lo que no tenía. Tomó carne. Es como si digo, es solo un ejemplo, no es bueno, pero solo para decirlo así. El día cuando yo fui ordenado sacerdote, me convirtió en sacerdote. No significa que yo dejé de ser un ser humano, solo que recibí algo que no era antes. Así que el Verbo se hizo carne, es decir, que tomó carne. Y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, que esa carpa del Antiguo Testamento, que esa es la gloria de Dios. Y San Juan nos dice, la verdadera carpa de Dios, el tabernáculo verdadero, la gloria, la Shekinah, es Cristo. Y contemplamos su gloria. Nadie puede ver a Dios Padre. Y nadie, ni siquiera los ángeles pudieron ver realmente a la Trinidad antes de la encarnación. Y después, Dios Hijo, Dios el Verbo toma carne. Y así los humanos pudieron verlo con sus ojos. Viendo su carne, por supuesto, no su esencia, pero viendo su carne. Así puede ser visto. Es como si, voy a dar un ejemplo, pongo agua en una jarra de vidrio y digo, no se puede ver el agua porque no tiene color. Y pongo un poco de jugo de naranja dentro, un poco de jarabe de naranja. Digo, ahora se puede ver el agua. No porque agua tiene color, pero solo porque, bueno, mezclándose con otra cosa, ahora la puedo ver. Que Jesús, tomando el cuerpo humano, se puede ver. Bueno. Así que les hablé un poco, no mucho, pero un poco de la encarnación y de toda esa clase. Y por eso leemos ahora el prólogo de San Juan, para meditar un poco sobre eso. En el rito romano y los ritos de la misma familia, en Navidad hay 3 misas. La misa de la noche, que nosotros decimos de medianoche, pero el misal solo dice misa de la noche. Noche significando antes de levantarse, no antes de acostarse, en esta clase. La misa de la aurora, es decir, de cuando sale el sol, y la misa del día. Hay 3 misas. ¿Por qué? Por razones históricas. Y esa es la tercera misa. Hemos celebrado la misa de medianoche, anoche. La misa de la aurora no la hemos celebrado, pero celebramos la misa del día de Navidad. No voy a decir ahora porque ya hablé mucho las razones históricas por esas 3 misas, pero bueno, yo digo como cristianos podemos participar a una de esas 3 misas, si se puede. Amén. Amén.